Buen día, apreciables estudiantes. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de las operaciones con funciones. Para esto nos van a dar dos funciones, f de x y g de x. F de x es igual a 3x cuadrado más 5x y g de x es igual a x más 3. La primera operación que tengo de funciones es suma de funciones. Y su estructura es esta, f más g de x. Lo que debo de hacer es que debo sumar f de x más g de x. Entonces lo que hago es lo siguiente. Entonces digo f más g de x. Entonces digo que es 3x cuadrado más 5x más x más 3. Entonces digo que f más g de x es la suma de eso. El 3x no tiene término semejante al cuadrado. Entonces el 5x más x me da 6x más 3. Y eso es la suma de f de x con g de x. De la misma manera se hace con la resta. Entonces digo f menos g de x es igual a 3x cuadrado más 5x menos g de x. Lo encierro en paréntesis, x más 3. Entonces yo recuerdo 3x cuadrado más 5x, que cuando hay un negativo antes de un signo de agrupación, lo que está dentro del signo de agrupación cambia de signo. Menos x menos 3. Entonces esto me queda 3x cuadrado, como no hay con quién operarlo, 5x menos x, 4x menos 3. Y eso es la resta de funciones de f de x menos g de x. Eso es lo que son las operaciones. Ahora veamos la multiplicación de funciones. Pues de la misma manera se hace, ¿verdad? Entonces digo f por g de x, y f de x es 3x cuadrado más 5x por x más 3. Recuerda usted que hay que aplicar la propiedad distributiva, entonces digo 3x cuadrado por x, 3x cubo, 3x cuadrado por 3, 9x cuadrado, 5x por x, me va a dar 5x cuadrado y 5x por 3 da 15x. Opero los términos semejantes, 3x a la 3 y 9 más 5 me da 14x cuadrado más 15x. Y eso es el producto de f de x por g de x. Pues de la misma manera se hace la división. F de x dividido g de x me va a dar 3x cuadrado más 5x partido x más 3. Como no se puede hacer mayor operación ahí, pues así lo dejo. Eso es la división de funciones. De la misma manera se hace algo que para muchos es desconocido, lo que se llama composición de funciones. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo f composición g de x, lo que debo de hacer es que en lugar de x, de la función x, voy a colocar la función g de x. ¿Cómo está eso? Veámoslo pues. Entonces digo de la siguiente manera. F composición g de x. Entonces, en lugar de x, voy a meter g de x o voy a sustituir g de x. Entonces digo 3 por x cuadrado. Entonces voy a meter x más 3 al cuadrado más 5. Y en lugar de x voy a meter x más 3. Resuelvo esto. Esto es un binomio al cuadrado. Entonces esto me va a dar x al cuadrado. 2 por x por 3.
6x más 9. Más propiedad distributiva 5x más 15. Entonces ahora opero esto y digo 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. 3 por 6, 18x y 3 por 9, 27. Más 5x más 15. Términos semejantes. 3x cuadrado, entonces digo 18x más 5x, 23x. Y ahora digo 27 más 15, 27 más 10, 37, más 5, 32. 27 serían 37, más 5, 42. 42. Y prácticamente ahí tengo ya la composición F composición G. Ahora veamos G composición F. Note que no va a ser lo mismo. Entonces decimos así. G composición F de X. Entonces tomo como base el G de X y en lugar de X voy a colocar F de X. Entonces digo 3x cuadrado más 5x más 3. Y prácticamente no puedo hacer mayor operación porque no hay términos semejantes. Esto es lo que se conoce como la composición de funciones. Entonces, observe que vimos lo que es suma y resta de funciones, multiplicación y división de funciones y la composición de funciones. Hasta la próxima, apreciable estudiante.